Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, muy buenas tardes. Estamos todavía un poco dispersos por ahí. Si queréis entrar, os lo agradecemos para que no haya tanto ruido. Tengo el honor de pastorear, de pastorear una mesa con grandes escritores
y con buenos amigos. Y bueno, ahora vamos a hablar de la novela negra, que es algo de lo que no se habla casi nunca aquí en la Semana Negra de Gijón. Pero antes de nada, pues os voy a presentar a cada uno de ellos, aunque tampoco necesiten mucha presentación, ¿no? Ya, por supuesto que no. Es que, ¿qué voy a decir yo de Marta Sanz? Además de que la admiro mucho, de que la tengo mucho cariño en la distancia, que es una escritora premiadísima, que tiene galardones tan importantes como el Premio Herralde de Novela, el Ojo Crítico de Narrativa o el 9º Premio Vargas Llosa de Relatos. Es autora de la trilogía del detective Arturo Zarco y, bueno, que acabó con Pequeñas Mujeres Rojas. Y ahí durante la pandemia nos estuvo regalando una serie de escritos verdaderamente fascinantes a través de Instagram, que ahora ya no puede porque le han robado la cuenta y no es suya y no la puede recuperar, cosas que pasan de pronto en las redes. Y bueno, como ella no tira nada de lo que escribe, porque hasta ahí podíamos llegar, que sería como tirar billetes a la basura, pues hizo un libro que yo creo que le ha venido muy bien a mucha gente y que es un libro muy sanador, me parece. Bueno, la conocéis todos, acaba de estar en la otra carpa y como decían, resonaban los aplausos desde fuera, hemos venido corriendo, yo no he podido escucharte, ya lo siento, pero te voy a escuchar ahora. Está al otro lado Empar Fernández, que bueno, pues es una extraordinaria novelista también, nos hicimos amigas en Granada Noir. Y desde entonces yo te he seguido mucho a la pista, te he leído mucho, bueno, ella es novelista, columnista, profesora de historia, licenciada en psicología clínica, que esto no lo sabía, es que no le falta detalle, claro, así escribe también y así todas estas novelas que tiene le deparan tantísimos premios, premios Serra y Moret, Cáceres, premio Unicaja de novela Fernando Quiñones, bueno... acaba de sacar una nueva obra que se llama Será nuestro secreto, que además me divierte mucho porque es que ni avanzáis en las reseñas, dejáis el secreto en secreto. Las novelas negras es lo que tienen, hay que ir con pinzas. Hay que ir con pinzas, pero normalmente no se hace y en este caso sí te han respetado mucho porque ella es una escritora, una autora muy respetada, muy reconocida por todos. Aquí tengo a Jordi Ledesma, que bueno, que primero escribía relatos y poesías y de pronto se pasó a la novela y ¡zas! ¡Hala! Ahora es la última que has escrito, es la cuarta, si no me equivoco. Es la quinta, esa quinta. 4 hermanas, sí, pero mías están solo 4. Vale, pues de la quinta no me he enterado, pero me enteraré también, seguro. Y también tiene un montón de premios. Y tienes el premio Pata Negra. Yo tengo uno que me regalaron un jamón, pero no, no sé si era el mismo. Y un montón el imprescindible de la biblioteca de Bovila de Hospitalet de Llobregat me ha gustado mucho, lo menciono, pero tiene unos cuantos más. En fin, no hace falta mencionarlos todos y decir que esa última novela es La noche sin memoria y la otra a 4 manos ya sabremos de ella. Y luego aquí está mi querido y admirado Santiago Álvarez, que hace de todo. O sea, lo de Santiago Álvarez es fundamentalmente un inventor. Hemos compartido un amigo común durante toda nuestra amistad, que era Fernando Marías, al que echamos mucho de menos y conocíamos todos y me gusta mucho mencionarlo hoy. Pero Fernando Marías nos unió, que lo que unió a Fernando Marías no lo separe nadie. Y tú eres muy el rollo de Fernando Marías, eres un inventor, él escribe, pero hace teatro, pero es gestor cultural, se inventa Valencia Negra. Pizzas a domicilio. Tiene todas las cosas, bueno, tiene varias novelas, todas con buenísimas críticas. Ahora ha escrito Muerde Almas y se ha metido en ese espacio de la mente oscura y del miedo y de lo complicado que es en la vida relacionarse a partir de esos parámetros. Y bueno, ellos, como nadie, pueden hablar de novela negra, pero yo les voy a preguntar exactamente que de qué diablos tenemos que hablar ahora en la novela negra. Ese es el título de esta mesa. ¿Qué es lo que tenemos que contar en la novela negra del siglo XXI, avanzadito ya como lo tenemos? Así que, ¿quién quiere empezar? Jordi. Yo.
buenas tardes a todos. Gracias por estar con estos grandísimos compañeros. La verdad es que... sí. ¿Qué os diría yo? Yo voy a ir muchísimos para atrás. Yo creo que la primera novela negra la firma Miguel de Cervantes dentro de ese compendio que es Novelas Ejemplares, que es Rinconete y Cortadillo. Y de alguna manera esa temática criminal él ya descifra un poco lo que hemos venido haciendo, los que hacemos una novela que no es policíaca en sí, ¿no? Que retrata esos mundos y baja un poco al fango de la delincuencia, y también establece un retrato social de esos entornos y un retrato psicológico. Y yo creo que tenemos que seguir escribiendo Rinconetes y Cortadillos. A ver, Empar. Bien, si la pregunta es de qué diablos debe tratar la novela negra, para mí, y dado que estamos hablando de ficción, de lo que quiera el autor o la autora, libertad absoluta. Siempre, evidentemente, que el tema sea el lado oscuro, que puede ser el lado oscuro que nace en Rincón y Cortadillo o cualquier otro. Incluso si hablamos de temas muy delicados, no pasa nada, la novela negra está para eso, está para retratar una sociedad. Cuando digo retratar, no estoy hablando de realidad, estoy hablando de verosimilitud. Pensar que los autores de novela negra no somos tan imaginativos, todo lo que explicamos o lo hemos oído o nos lo han explicado o lo hemos leído en la prensa, es decir, hablo de retratar, un poco retratar entre comillas, pero lo que podamos y lo que queramos. Creo que en ese sentido la novela negra no debería tener límites, pero claro, esa es mi opinión. ¿Y la vuestra? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Perdón por la rotundidad y la encerrona, Jordi, pero es que era súper difícil abrir el fuego, romper el hielo, que siempre lo digo mal, ¿no? Para mí la novela negra, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que tiene que hablar de ese lado oscuro del que habla Ampar, y entonces dentro de ese lado oscuro para mí el elemento fundamental es la violencia. Y lo que ocurre es que es una violencia que no tiene por qué ser esa violencia codificada o estereotipada a partir de unos personajes reconocibles en un género que llamamos desde hace muchos años género negro. Yo creo que la novela negra habla de violencia enfrentada a vulnerabilidad, y que en realidad está hablando de esa violencia del sistema, de esa violencia económica, de esa violencia sociopolítica que se cuela en las pequeñas vidas cotidianas de los seres humanos. Y por ahí en medio pueden salir policías o pueden no salir policías, o sea, pueden salir simplemente patios de comunidad oscuros en los que los niños son violentados a través de unas palabras agresivas, o donde hay viejos abandonados porque no hay quien los cuide. Violencia es la destrucción de la sanidad pública. Deberíamos hacer una novela negra y una elegía urgente por el estado de la sanidad pública en nuestro país, especialmente en la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que la novela negra va de eso, o sea, de cómo violencias que a veces exceden nuestro análisis explícito de la realidad, pues se filtran en nuestro modo de amar, en nuestro modo de trabajar, en nuestro modo de ser madres o padres. Entonces, para mí eso es un poco la médula espinal de lo que sería la narrativa negra. Bueno, dejadme primero que os diga que estoy muy contento de estar aquí, no solamente con estos grandes escritores y escritoras, sino además pedazos de seres humanos, grandes seres humanos, yo creo que siguiendo un poco, intentando completar, sí, tiene que ser cualquier cosa, pero sobre todo tiene que ser algo que le importe al autor. Tiene que ser algo que le importe profundamente al autor, porque solamente de esa manera habrá que le importe al lector, ¿verdad? Que es al fin el destinatario. No tiene sentido la novela sin cómo la completa el lector. Entonces tiene que primero importarte profundamente. Y luego yo también estoy muy en lo que hemos dicho antes de este lado oscuro, es decir, de esa zona que no reconocemos como propia. Y me parece muy interesante también esto,
propia. Nos sentimos muy bien señalando a que los demás son gente mala, pero nosotros somos gente mala. Yo soy gente mala, a ratos, lo que pasa es que lo controlo, ¿no? Pero todos tenemos ese conocimiento de esa sombra, ese hacerlo mal, ese pensar en nosotros, no pensar en los demás. Y creo que esa exploración de la oscuridad es paradójicamente algo de donde puede salir la exploración de la luz. Es decir, en la noche más oscura es donde puedes salir y ver brillar las estrellas. De día no las vemos de noche. Entonces creo que precisamente la novela negra es eso. La novela negra puede ser un lugar aquí, lleno de alquitrán donde podemos ver brillantes. Puede ser esa noche más oscura donde de repente algo puede brillar y deslumbrarnos. Y creo que todos buscamos eso de alguna manera. Eso que has dicho es muy interesante. Todos tenemos escaparate y trastienda y es muy fácil ser bueno sentado aquí a vuestro lado y arropado, pero a lo mejor si nos vamos a la línea del fuego, pues ahí no somos todos tan buenos o sacamos ese bicho que llevamos dentro y que puede emerger en cualquier momento. Ya decía Simenón que un asesino es cualquiera de nosotros un instante antes de cometer un asesinato. A mí me gustaría saber si la novela negra debe tener de algún modo algún tipo de compromiso, porque en realidad cuando nace, o sea, no es lo mismo la novela policíaca, que muchas veces confundimos con la novela negra, que la novela negra. Y a mí me gustaría saber si existe la necesidad de tener un compromiso, una voluntad de denuncia, ¿no? Esta novela negra que nació en el Chicago de los bajos fondos, con todas las instituciones podridas, cuando era impensable que un policía o un guardia civil, por supuesto, imaginaos en España, hubiera protagonizado, hubiera sido el bueno de una novela. Eso durante muchísimos años hubiera sido impensable en España y ahora está todo lleno de eso y de mujeres sensacionales, además, que ocupan todos esos cargos, ¿no? Pero hubiera sido impensable. ¿Tiene que tener la novela negra vocación de compromiso? Es decir, ¿tiene que salir, por ejemplo, Marta con una novela a destruir el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid? Quiero decir, ¿tenemos que tener compromiso? ¿Las novelas sirven también para eso o no? A ver, hace años que se habla de que la novela negra es la actual novela de denuncia y probablemente lo sea. Lo que pasa es que yo pienso en una denuncia sutil. Espero más del retrato de la sociedad que de señalarle al lector lo que debe pensar. Es decir, prefiero hablar en una novela de cómo se está deteriorando la sanidad pública, pero a través de la narración, sin que esa denuncia sea explícita. Creo que la denuncia explícita empobrece. Y además confío también en la inteligencia de la comunidad de lectores de novela negra. Creo que no hace falta tanto denunciar como explicar historias que evidentemente pueden ser comprometidas y quizás deban ser comprometidas, pero no, denunciar es un poco demasiado evidente para mí. No sé si me acabo de explicar. Pero no adoctrinar, quieres decir, ¿no? Dejar las preguntas en el aire para que otros las respondan. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Empar y sobre todo a mí me gusta hacer esa separación del género negro y el género policíaco y es cierto que mezclan muy bien, ¿no? Pero también el género negro, yo lo concibo como más una mirada o una visión del mundo y por eso puede ligar también con tramas incluso futuristas, ¿no? O sea, creo que el género negro puede permear con muchos otros géneros negros, con muchos otros géneros. Sin embargo, la novela enigma, lo importante es el enigma. Y dentro del género negro, la novela que a mí me gusta leer y escribir, sí que hay un compromiso social, pero como dice Empar, focalizamos más en el individuo, no tratamos de explicar a una sociedad, sino pues, analizamos las circunstancias y los factores que hacen hacer determinadas cosas a ciertos personajes, pero creo que la clave es un poco poner el foco en ese tipo, en su vida personal o en esa mujer, en la circunstancia, no tratar de explicar una sociedad, aunque el pretexto y lo que uno pretenda sea dejar ese ápice, ¿no? Un poco esa utopía de cambiar el mundo a través de la literatura. Y antes se ha dicho en una mesa, los libros nos cambian la vida a cada uno de nosotros. Entonces, a la hora de escribir libros estamos cambiando el mundo, ¿no? Pero creo que se debe hacer eso desde el relato personal del individuo, más que de tratar de explicar la sociedad.
Vale, pues yo creo que estamos muy alineados, ¿no? Y nuevamente creo que es que la cuestión es que tengo que tener algo que decir. Es decir, yo, por ejemplo, yo no puedo escribir la novela que escribe Marta porque Marta lo hace muy bien. Entonces yo tengo que... Y eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con lo que ella retrata en su novela, sino que yo tengo que encontrar mi hueco para decir aquello en lo que yo creo que puedo aportar algo, ¿no? Entonces hay un compromiso, pero creo que es un compromiso, creo que todos los entendemos, que es un compromiso con la literatura, que está relacionada con la vida. Ya sabéis que Aristóteles dijo hace 2500 años que la vida imita, o sea, el arte imita la vida. Oscar Wilde luego dijo que la vida imita el arte, y ahora, digamos, es como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Y no sabemos dónde acaba. Y en eso estamos, ¿no? Entonces tenemos que estar en ese escenario. Y creo que la novela negra lo que ocurre es que precisamente tiene escenarios que nos ponen muy fácil retratar. Cuando tú pones a alguien en una posición de poder y a alguien en una posición de indefensión, ya tenemos denuncia, ya tenemos novela negra, ¿no? Entonces, cada uno lo busca de una manera y creo que básicamente es eso, tenemos que encontrar algo que podamos aportar y que sirva a esto. No simplemente decir, vamos a todos a escribir la misma novela negra denunciando la misma cosa. No tiene sentido, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cualquier texto literario, sea una novela negra, sea una novela de vaqueros, sea una novela romántica, sea cuando Harry encontró a Sally, tal y cual, se está comprometiendo con la realidad. O sea, está adoptando una posición frente a las cosas que pasan en la vida y en la realidad. Hay veces que pensamos que nos estamos enfrentando con géneros o contextos blancos, inocentes, y no hay nada blanco ni inocente. Cuando Sally está en la mesa y nos reímos, así hace Sally después de comerse una hamburguesa o algo parecido. Eso está dando un determinado concepto de lo que son las relaciones amistosas, de las relaciones sentimentales, del exhibicionismo sexual, de lo que queráis. Entonces, eso no es inocente, eso es una manera ya de tomar posición. Y yo creo que lo que ocurre es que la palabra compromiso está muy devaluada, porque durante mucho tiempo, dentro de las instancias literarias, parecía que la política, lo testimonial, lo subrayadamente humano, pues manchaba el sexo de los ángeles de la literatura, que estaba en otro nivel y en otra dimensión, ¿no? Entonces, yo siempre que escribo me comprometo. Cuando escribo novela negra, cuando escribo novela autobiográfica y cuando escribo poemas. Yo me estoy todo el día comprometiendo. Lo imposible es no comprometerse. Y las personas que yo creo que juegan a vender la ficción de la neutralidad, para mí tienen un punto de deshonestidad, porque la neutralidad no existe. O sea, no hay posibilidad de ser neutral, insisto. Siempre hablas desde un sitio. A mí la neutralidad me recuerda cuando Franco decía aquello, usted haga como yo, sea político. Entonces, a mí me mosquea un poco la gente que habla de neutralidad. Y luego estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado Santiago. Claro, hablamos de compromiso con la realidad porque estamos introduciendo un discurso que no tiene por qué plantear una tesis y adoctrinar, pero lo que sí que hace es visibilizar, dirigir la mirada de los lectores o de las lectoras hacia un ángulo muerto, hacia un sitio que no se quiere ver, hacia algo que de alguna manera está poniendo de manifiesto nuestras vulnerabilidades como sociedad o como sistema. Y eso hay que hacerlo también a través de un compromiso con el lenguaje. Porque somos escritores, somos escritoras, entonces yo me comprometo por las realidades que visibilizo, pero yo también me comprometo porque busco escribir una novela negra, y esto lo he dicho montones de veces, que busque lectores y lectoras, no clientes, que se salga de lo previsible, que por cómo la novela está escrita suscite, despierte preguntas o genere incomodidades que hagan que los lectores y las lectoras salgan del texto a lo real.
Y en ese sentido estás subrayando la capacidad de intervención de los textos narrativos. Entonces yo lo veo un poco por ahí. Creo que siempre me comprometo cuando escribo porque estoy entregando un texto a mi comunidad, pero al mismo tiempo pienso que mi trabajo fundamental tiene que ver con el lenguaje y retomo las palabras que decía Rafael Chirves, que él lo decía muy bien, yo creo que para escandalizar un poco, decía: perdónenme, pero yo soy leninista y proustiano. Y entonces, claro, los grandes tótem y los grandes próceres de la literatura no manchada por eso es imposible, pues es posible. Me interesa mucho eso que estás diciendo del lenguaje, porque al final para escribir hay varias circunstancias. La primera es la que tú dices, ¿no? Para escribir hay que tener algo que contar y una manera personal de hacerlo. Y ni siquiera eso te va a garantizar el éxito. Por eso lo único que se busca es la emoción a través de las palabras. Y para eso es muy importante saber cómo cuentas las cosas, ¿no? Y en la novela negra también. La novela negra tiene una manera particular de ser contada que curiosamente ha estado denostada durante mucho tiempo. De hecho, Borges decía que a los académicos no les gustaba la novela negra porque no era lo suficientemente aburrida. Pero, en definitiva, es verdad que para que las cosas lleguen al lector y formen parte de él, tienen que estar escritas de una manera determinada. Decía el premio Nobel Naipaul, decía que la diferencia entre lo que es literatura y lo que no lo es una carta que un chico le escribe a su novia un día cualquiera, o esa misma carta que le escribe el día antes de ser él ejecutado. Eso es la literatura, y eso de alguna manera es lo que mueve, conmueve y hace que al final cierres el libro y te quedes con ese mensaje o con esas ganas de responder a tantas preguntas o de hacer cosas o de todas esas maravillas y de esos milagros que consiguen algunos libros buenos, ¿no? Yo no sé si en los últimos tiempos quizás nos estamos olvidando un poco del lenguaje por esa voluntad que hay dentro de sobre todo del género negro, de querer convertirse en audiovisual. Le tengo mucho pánico a abrir ciertas novelas y encontrarme con que no hay literatura, hay guiones, que es otra cosa. Y a mí me lo parece. Yo no sé, vosotros escribís pensando, a mí me pudre, ¿no? Me acuerdo que Julio Llamazares siempre decía, cuando alguien me dice, me he leído tu libro en un minuto, digo, joder, con lo que me ha costado a mí escribirlo, me lo he leído en un día, con lo que me ha costado a mí escribirlo. Yo no sé si vosotros tenéis la voluntad de escribir historias que se lleven al audiovisual, si escribís pensando en lo audiovisual o escribís simplemente pensando en la literatura. No. No, en ningún momento. En ningún momento pienso que puede ser una película. Y ahora recordaba las palabras de Carlos Basas, que además de novelista es guionista y tal, que él decía que cada vez encontraba más guiones escritos. Es decir, películas que habían pasado a ser novelas o películas en la mente que alguien después convertía en novelas. Y creo que eso a veces también nos llega de fuera. Muchos thrillers que más o menos asimilamos a novela negra adolecen de una falta de literatura impresionante. Es decir, vale, muchísima acción, pasan 300.000 cosas, pero no hay un pequeño detalle literario en ninguna página, no lo encuentras. Y en ese sentido sí que coincido que también tengo esta sensación cada vez más. Y me imagino que es general. Por otra parte, estoy satisfecha de que se está hablando de una novela negra en términos amplios. Yo me he encontrado en muchas mesas para hablar de novela negra, reduccionistas a solo bajos fondos, a solo violencia desatada, y bueno, por primera vez me siento, vale, yo estoy aquí. Es decir, sí, esta sí es mi novela negra. Sí, bueno, hablar el término de Basas, si no me confundo, son películas leídas, a lo que se refiere Carlos, ¿no? Cuando sí, pero que es una tendencia en la que el autor piensa más en la adaptación de la novela al cine. Yo creo que es un error grande, pues son
mecánicas diferentes, son artes totalmente diferentes. Entonces, si tú quieres una película, escribe una película. Lo que pasa es que, claro, aquí están las limitaciones de todo el mundo sabe escribir, de alguna manera, ¿no? Todos sabemos escribir y leer, y todo el mundo... Todo el mundo sabe escribir, perdona, todo el mundo sabe escribir... Oye, todo el mundo sabe escribir mails. Sí, exacto, ¿no? Pero es como si, tú imagínate que todo el mundo supiera tocar el violín. Entonces, en el día a día tendríamos que oír composiciones nefastas, porque no todo el mundo tiene el talento ni el gusto parejo, ¿no? Lo que sí que está claro es que incluso antes de escribir el cine ya existía la imagen en literatura, ¿no? La capacidad de forjar una imagen que en esa transmisión, en ese vertido del texto hacia el lector, él la hace visible, y bueno, hay infinidad de ejemplos, ¿no? De la fuerza de la imagen. Y yo creo que eso es lo que hay que continuar, o lo que hay que seguir haciendo, y lo otro de alguna manera viene solo. Y es más, siempre que vemos novelas que se han adaptado al cine, les sobran mucha parte porque no suelen caber todo el libro en una película, ¿no? Entonces, no... Vamos a ver... Esta pregunta es muy difícil, muy difícil. No, de verdad, a mí me parece muy difícil. Yo nunca escribo novelas pensando en una adaptación cinematográfica, porque para mí son lenguajes radicalmente diferentes. Es verdad que a veces se retroalimentan y aprendemos cosas de determinadas películas que nos han quedado aquí dentro de la retina, pero yo nunca escribo o sea, yo escribo para ser leída. Es verdad que si alguien me adaptara un libro, se me haría, con perdón, iba a decir el culo persicola. Me encantaría que alguien me adaptara un libro, pero claro, mis libros son muy difíciles de adaptar y son muy difíciles de llevar al cine. ¿Por qué? Porque son altamente literarios. Y hay una presencia del lenguaje tan potente y tan importante, y el lenguaje es tan insignificativo, que sacar solamente lo que sería el esqueleto de la trama sería bastante absurdo, ¿no? A mí, yo cuando escribo me interesan mucho las atmósferas. Aparte de lo que va a pasar, me interesa mucho la intriga, que es la pregunta: ¿por qué está pasando en este momento debajo de esta mesa? ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene aquí ahora mismo en este público un sacacorchos en el bolsillo que va a clavar en la yugular del de al lado? ¿Qué está pasando aquí ahora o en la habitación de al lado? Y a veces me interesa menos la pregunta que tiene que ver con el suspense sobre qué va a pasar, que es la que normalmente mueve el vértigo de esa especie de cultura reducida a narratividad y a prisa. No me hagas el spoiler que decía antes Santiago. Entonces, eso por una parte. Luego, por otra parte, mis novelas están llenas de cine. ¿Por qué? Porque yo soy cinéfila. Entonces, yo, por ejemplo, escribí Daniel Astor y la caja negra, y para mí hablar del fantaterror español y del destape español, la novela está llena de cine, porque mis personajes y yo misma estamos llenos de cine. Pero dicho esto, creo, aquí yo tengo una teoría muy gorda, a lo mejor muy apocalíptica, pero muy gorda. Para mí la literatura, ni el cine, ni la arquitectura, ni nada se pueden separar de lo que es la economía dominante. Vivimos en un sistema capitalista y neoliberal, que genera un concepto de cultura que tiene que ver con el consumo, y que tiene que ver con la prisa, y que tiene que ver con el ocio, y que de alguna manera separa los componentes intelectivos y educativos de las artes, porque lo que necesitamos es consumir para rellenar los espacios de ocio y para liberarnos de las tremendas presiones laborales a las que estamos sometidas a diario. Entonces, ese concepto de cultura genera un pacto con los lectores y con las lectoras, en el cual los lectores y las lectoras se convierten en clientes y buscan géneros previsibles y buscan estilos previsibles, lo que yo llamo estilos gentrificados, y eso es lo mismo que lo que de las calles o los centros de las ciudades, y últimamente voy a empezar a llamar estilos populistas, porque creo que tienen algo de populismo. Entonces, creo que ese vértigo, esa velocidad, esos códigos heredados de la narratividad televisiva encajan muy bien con el mundo en el que vivimos, y encajan muy bien con un proceso de lectura en la cual pues, nos
deslizamos por las superficies y nos cuesta mucho practicar algo que yo creo que en literatura es fundamental, que es una lectura espeleológica, una lectura en la que te comprometas, una lectura en la que te dejes la piel, una lectura en la que no salgas de un libro igual que has entrado. Porque yo creo que esos son los buenos libros, esos son las buenas películas y creo que empobrecemos mucho lo literario, incluso lo cinematográfico, cuando lo reducimos todo a la seducción de la trama. Eso es violencia. O sea, depender de la seducción de la trama y tratar a los lectores y a las lectoras como si fueran, con perdón, tontos, porque vas siguiendo la zanahoria que te ponen por delante, a mí eso me parece una falta de respeto. A mí respetar a los lectores y a las lectoras me parece que tiene mucho más que ver con hacerle propuestas que le coloquen en una posición incómoda y en una posición de hacerse preguntas y en una posición de resbalar y pegarse un batacazo. A mí eso es lo que me interesa cuando leo un libro y es lo que yo intento hacer cuando escribo libros también. Claro, es todo, estoy todo de acuerdo con Marta, ¿no? Es un poco lo que decía Kafka, ¿no? Quiero libros que me golpeen como un hacha en la cabeza. Y claro, esos libros no son los libros que puedo leer y puedo ver en una película. Una película se ve en 2 horas, una serie se ve en lo que sea, y un libro tiene su tiempo para leerlo. Y si en el libro lo hemos hecho bien, en cada página debe haber una metáfora, por ejemplo, que se abra de repente como una flor y que te lleve a distintos significados. Tiene que haber una conexión subterránea entre un capítulo y otro. Tiene que haber un conflicto no narrado entre 2 personajes que de repente producen una tensión en ti y lo completas tú, porque claro, en el cine tú eres un espectador, en el teatro más o menos también, en una serie de televisión ya ni hablamos, pero en el libro no, en el libro tú acabas la historia. No estamos viendo a los personajes, los estáis viendo vosotros en vuestra mente. Eso es lo poderoso de la literatura, ¿no? A mí, cuando saqué la novela esta, me preguntaron, ¿a ti te gustaría que sacara Muerde Almas en película? Y dije, no. Mi editor se asustó. Dije, a ver, no, sí por el dinero. A ver, que no soy tonto, el dinero va muy bien y luego el libro además se vende más y todo eso está genial. Pero no, porque sé que cualquier persona que haga cualquiera de nuestros libros en una película no nos va a dejar satisfechos porque se va a dejar cosas fuera, porque no va a estar... Claro, no, el dinero lo queremos vuestro dinero. Lo digo por si hay algún productor en la sala, que tampoco es cosa de decir que no, ¿no? Y básicamente hay un compromiso. Nosotros hacemos literatura, no hacemos otra cosa. Vivimos en una época audiovisual y eso es evidente, pero yo creo que hay una obligación del escritor, y esto no es algo que diga qué bueno que Santiago está diciendo esto. No, esto es mínimo. Hay que hacer una apuesta. Y una apuesta significa que puedo acertar o que no puede gustar, precisamente porque es algo que localizado, es algo que utiliza algo de manera extrema, es algo que va a dejar a gente fuera, posiblemente, y nosotros tenemos que tener una caja de herramientas amplia. No hay nada más feo, nos resulta más feo que esos libros que los narradores son intercambiables, que las tramas son más o menos como estructuras que como moldes para hacer magdalenas, ¿verdad? Que lo pones en la masa y sale, sino tienes que buscar realmente la forma unívoca de hacerlo y sacar todas tus herramientas y decir, no, para esta novela necesito el destornillador, la llave del 6 y el martillo pilón, pero no voy a usar otra cosa. Entonces, esa es la obligación del escritor, ¿no? Buscar, hacer una apuesta y hacer un libro que no existía. O sea, creo que había una cosa que decía alguien que era todas las historias están contadas, pero todas las historias no las he contado yo. Eso es lo que tienes que hacer, intentar contarlas tú. Y eso no significa, evidentemente, que os vaya a gustar. Pero bueno, es nuestra apuesta, ¿no? Es nuestra apuesta. Pero es que realmente también para eso hay que saltarse las normas. Quiero decir, dentro de lo que es la novela negra, tengo la sensación de que estamos viendo que se reproducen como hongos después de la lluvia un montón de novelas que son estrictamente iguales, o sea, pero así.
A mí me aterra cuando me pongo a leer una novela y ya no me sorprende. No es que sepa cuál es el asesino, que eso es lo de menos, que en las novelas negras da igual quién es el asesino, lo puedes saber desde el principio. Es un poco lo que estaba diciendo Alma, se trata de que remuevan, conmuevan, que te lleven a un escenario, que te dejen pensando por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahora hay una serie de escritores de manual, y perdonadme, no sé si también tiene mucho que ver con todas estas escuelas de escritura, que también se quedan de comer a muchos escritores, pero realmente son escritores que no tienen a lo mejor esa vocación para escribir, esa necesidad, esa cosa que te coge la tripa y que dices, si no escribo me muero. Entonces, al final cumplen todas las normas a la perfección y son clónicas y no provocan absolutamente nada. Y sucede lo que tú estabas diciendo, pasan 300.000 cosas, en cada página ha pasado una cosa y otra y otra y otra, y de pronto hay esa violencia permanente que no tendría por qué existir y que está pensada para que si un día va a la pantalla, pues al final quede muy visual y además está pensada permanentemente como si estuviera previendo que a los lectores les puede conmocionar. O sea, es decir, yo no sé vosotros, yo quiero ser leída, pero yo cuando estoy leyendo no pienso en ninguno de vosotros, en nadie. Solamente pienso en la historia, solo pienso en los personajes, solo pienso en lo que me duele, en lo que siento, en esa misma historia que ha pasado tantas veces a lo largo del mundo y de los tiempos y que realmente es única porque es mía. Y no la quiero soltar. Y cuando alguien me dice, pero ¿por qué no la has acabado así? Digo, pues si tú no estabas, estaba yo con ella y yo la acabo como me da la gana, como yo. No deberían saltarse, no hay demasiadas novelas iguales, no hay demasiadas novelas que tienen que ser canónicas y que no transmiten absolutamente nada. Lo siento, ¿eh? Esto es... A ver, probablemente sí. A mí me sorprende mucho. Da la impresión de que ser escritor está de moda. Yo me encuentro con gente que pretende ser escritor que dice que no le gusta leer, que leer para qué. Bueno. Es decir, a veces gusta más la figura del escritor que el hecho de escribir a diario y ponerte allí 4 o 5 horas y a romperte la cabeza. Respecto a lo que hablábamos y a lo que hablaba Marta del consumo, tengo la sensación de que este neoliberalismo nos lleva a ser avaros con el tiempo. La literatura es calma, es pausa, has de tener varias horas para enfrentarte a un libro, para entrar en el libro. ¿Qué piden las editoriales ahora? Capítulos cada vez más cortos. Tú le presentas a un adolescente un libro y como tenga más de 200 páginas, bueno, porque estamos siendo avaros con el tiempo. Vamos a destinar tiempo a mensajes muy cortos, a libros muy cortos, si puede ser a TikTok más que a otra cosa. Creo que ese camino es un mal camino, por lo menos no es el camino que muchos de nosotros hemos emprendido al querer hacer literatura. Y esa también es ese que pasen muchas cosas, que se lea deprisa, que no tengas que ir a ningún diccionario para buscar ninguna palabra, también hace que esas novelas se parezcan todas tanto. Bueno, yo, a ver, no sé si sabría encontrar una explicación. Lo que has dicho tú de las escuelas de escritura, podría haber algo ahí, ¿no? Realmente, de que mucha gente va a aprender a escribir y luego cuando salen pues escriben todos iguales porque han tomado la misma clase. Yo creo que la gente, también te has comentado, ¿no? Páginas en las que cada página pasan muchas cosas, pero sin embargo las novelas son iguales. Creo que hay unas ganas de ser original que paradójicamente las convierte a esos textos en igual. Y yo siempre defiendo que la literatura, como el resto de las artes, vive de la emulación. O sea, tú lees cosas que te gustan y de alguna manera lo que haces es copiar lo que hace ese escritor. Lo que pasa es que como copias a muchos escritores, luego generas un estilo que te es propio. Y
El error pues igual es como dicen Par, hay gente pues que apenas lee y que o quizá piensa en eso, que me van a hacer una película y se riza mucho el rizo y todo tiene un giro y necesitan 3 triples mortales antes del mortal, ¿no? Y eso es lo que yo me satura y realmente ese tipo de novelas que no es por meter cizaña, pero suele ser novela policíaca, conducida de aquella manera, con un registro muy cinematográfico. Y yo creo que el error va un poco por ahí, que no tenemos referentes claros y no tenemos claro qué es lo que nosotros queremos hacer ni a quién tenemos que emular para desarrollar nuestra propia literatura, nuestra propia voz y nuestro propio estilo. Claro, es que hay, a lo mejor no había pensado en las escuelas de escritura, pero es verdad, a lo mejor no hay buenas escuelas de escritura, o hay pocas, porque la literatura es algo... ¿Has dicho pocas? Pocas buenas, pocas buenas. Quiero decir, pocas buenas porque hay como una especie de proceso de, por ejemplo, ¿cómo escribir un bestseller? ¿Vale? O qué no hacer para no triunfar con tu novela, o esas cosas. Es decir, un atajo en el cual vas a hacer un curso de 10 horas, en el cual ya vas a poder construir... O sea, a nadie se le ocurre decir un cirujano que haga un curso de 10 horas para operar a corazón abierto. No, porque todos somos conscientes de que hace falta mucho conocimiento. Bueno, pues con la literatura, de alguna forma, es algo así también. No es algo que se aprenda en 2 días. No es algo que tú tienes... bueno, pues mira, utiliza estos 3 trucos, estas 3 técnicas y aplícalas. No. Tienes que tener un conocimiento profundo, sosegado, pausado. Tienes que pensar, lleva tiempo. No vas a vender tu novela a la primera. Yo creo que el hecho del fracaso inicial, cuando eres rechazado al principio y te cuesta, eso lo conocemos y es algo normal que forma parte del aprendizaje del escritor, igual que el editor que te ayuda y que te pule tus defectos, tus tics. Y sin embargo ahora cualquiera quiere triunfar ya. Y el problema es que eso permea las editoriales. A mí una editorial que no nombraré, muy famosa y que yo tenía en una estima literaria que ya no la tengo tanto, me contestó cuando la novela la presenté y me dijo algo así que es que le falta ritmo porque es que en esta colección nosotros necesitábamos más ritmo. Y dijo la palabra ritmo 4 veces en 2 párrafos. Y yo pensaba, pero que esto es literatura, esto no es un tambor, no es un tambor. Pero es que ritmo, pero es que aquí hay muchas más cosas. Entonces, si desde la propia industria nos están lanzando el mensaje a los autores de que no, más ritmo, más ágil, que fluya, capítulos cortos, me encanta tu novela de capítulos cortos, qué guay, porque eso mola, ¿no? Y todo esto. Y, claro, si entramos en una vorágine que está influenciada por eso, por la falta de sosiego. Yo creo que la literatura, la buena literatura, lucha contra un problema gravísimo de nuestra sociedad, que es la falta de atención. Falta de atención. Yo soy el primero que estoy viendo una película en mi casa y la paro 10 veces. 10 veces, porque voy a comprobar en Google si la montaña tal está en tal sitio, si no sé qué. Antes no hacíamos eso, por eso me gusta ir al cine, porque vuelvo a meterme en un sitio en el cual empieza la historia y me tengo que quedar ahí hasta que acabe, ¿vale? Y de repente he descubierto un botón, los mandos ahora llevan un botón de Netflix, ¿verdad? Que es tremendo eso. Bueno, pues hay un botón que he descubierto, me ha costado, que me encanta, que es el botón de apagado. De repente he apagado la serie y me he puesto a leer. Y os juro que recomendable 100%. Quiero decir, el volver al sosiego, el volver al tiempo de leer, el volver a decir, tengo 2 horas por delante y voy a disfrutar de esto. No tengo prisa, ¿no? Eso es. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras y mis compañeras, y compañeros, pero os tengo que confesar una cosa. Yo soy carne de escuela de letras. Yo cuando acabé la carrera, mi padre, como había hecho toda mi formación, fue en la enseñanza pública. Y creo que no salió del todo mal, pero mi padre dijo, hija, como no me he gastado un duro en tu educación, te voy a meter en una escuela de letras, porque yo creo, era la primera escuela de letras que creo que funcionaba en España, se fundó en el año 90 y se llamaba así, Escuela de Letras. La de Alejandro Gándara, Constantino Bértolo y Juan Carlos Suñén. Yo soy carne de escuela de letras y al mismo tiempo yo ahora doy clase en una escuela de escritores. Y lo primero que se les dice a los alumnos, a las alumnas, es que no hay recetas, que aquí no hay, que aquí no hay recetas. Y pasa algo todavía peor.
hay veces que lo que se les enseña al alumnado en las escuelas de letras es exactamente lo contrario a lo que están pidiendo las editoriales. O sea, tú a tus estudiantes les estás diciendo, oye, un exceso de explicación en un texto literario, quizás hay que ir por lo no dicho, lo expresivo, las lagunas, que quien lee ponga de sí para poder descifrar, y cuando llegan a una editorial dicen, es que esto no se entiende nada, es que esto tiene que ser más explicativo, es que esto lo tienes que contar de una manera con más ritmo y más explícita, ¿no? Con lo cual ahí hay evidentemente un quiebro importante entre lo que es una concepción de la literatura que viene de hace ya muchos años y lo que ahora está pidiendo el mercado, que es esa especie de producto serializado. Es verdad que piden cosas cortas, pero también es verdad que les flipan las sagas. Sí. Porque a mí, por ejemplo, yo he ido a dar clases a un instituto y los alumnos me han preguntado, tienes un personaje y es un buen personaje. Digo, sí, es un personaje estupendo. Y dicen, ¿y por qué no haces una saga? Ya no te dicen ni siquiera una serie, te dicen una saga. Y dices, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo quiero que todos los libros sean distintos y que te provoquen un conflicto cada libro que lees y no sea algo absolutamente cómodo y tal. Entonces, eso pasa, ¿no? Y respecto a las repeticiones, yo recuerdo que uno de los libros de los que yo más he aprendido en la vida es Los apuntes para escribir novela negra de Raymond Chandler, y él cuenta una cosa maravillosa, Raymond Chandler, y es que una de las grandes novelas del género misterioso, por decirlo de alguna manera, es el asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Y Chandler dice que Agatha Christie hace la trampa de una manera en la que tú no sabes que estás siendo trampeado. Incluso cuando haces la trampa has de hacerla bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se ha hecho la trampa una vez, no se puede hacer dos. Porque los lectores poco a poco vamos teniendo el colmillo más retorcido. Y si tú has visto El sexto sentido de Shyamalan, si hacen una película que recurre a la misma trampa, tú ya vas a decir... Bah. Entonces, hay una búsqueda exagerada de querer ser sorprendentes, que para mí es absolutamente comercial, y luego está la utilización de la violencia a la que habéis aludido, que es una cosa tremenda. Yo creo que la violencia en los textos literarios se puede utilizar de un modo espectacular, de un modo de sangre, tal, como en los dibujos animados, qué risa, jiji, jaja, y de una manera en la que estás normalizando y naturalizando la violencia. Yo esto lo he denunciado mucho, por ejemplo, en Pequeñas Mujeres Rojas, sobre cómo se naturaliza la violencia contra el cuerpo de las mujeres a través de cómo se representa en la literatura. Y cómo en la literatura esa violencia termina siendo erótica, sugestiva, morbosa, deseable. Y eso se cronifica y pasa a la vida. Pero luego hay otra manera de representar la violencia, que es una violencia, por decirlo de algún modo, ética. Te golpea en la tripa, se te mete dentro, no te deja gratificado, no te hace gracia. Si vosotros volvéis a ver Saló de Pasolini, ya veréis cómo esa violencia, esa radicalización de la crueldad llevada hasta extremos impensables, lo que os produce son preguntas sobre la condición y los límites del género humano. Entonces creo que hay tipos de violencia pues muy diferentes. Y respecto al cine, solamente decir una cosa. Yo tuve la suerte o la desgracia, no lo sé muy bien, de presentar una vez en Madrid a James Ellroy, que sabéis que es un tipo muy peculiar. A mí me parece un grandísimo escritor de novela negra, con una exigencia literaria maravillosa, aunque sea un impertinente en persona personalmente, como diría Catarela. Y respecto a las películas, Ellroy decía, a mí me da igual lo que hagan con mi película, con mi novela. Dice, a mí, yo la he vendido, he ganado una pasta, que hagan lo que quieran, ¿a quién le importa? La novela está, y la novela está como es, y a mí lo que me importa es cómo es la novela, y ya está. Y lo demás lo cobro. A él le gustaba mucho Los Ángeles Confidencial, por ejemplo, y no le gustaba nada, creo que era la Dalia negra. Estaba pensando la Dalia azul, era la Dalia negra. Con lo cual, oye, también hay que ganar pasta de vez en cuando, ¿no? Quienes escribimos no vivimos del aire. A mí no me va a pasar, pero os puede pasar en cualquier momento.
Bueno, vamos a retomar un poco. Antes has hablado en par del tema de que nosotros inventamos poco, porque al final tiene mucho que ver con todas nuestras referencias, ¿no? Los escritores en general vivimos de lo que leemos, que tú decías, pero también vivimos de lo que observamos y vivimos de lo que escuchamos. Si no escuchas el ruido de la calle, si no escuchas las conversaciones ajenas, e incluso las chorizas o choriceas, que no sé cómo se dice, realmente es muy difícil que todo eso que tú construyes luego tenga credibilidad. Pedro Lea siempre decía que la ficción no tiene que ser real, tiene que ser verosímil, y para eso tiene que estar apuntada en la realidad. Pero, sin embargo, cada vez me encuentro con alguna suerte de novelas que me sorprenden y me gustan, en las que están la realidad del género negro entrelazado con la fantasía, y me divierte porque te hace pensar. Te hace pensar porque además está lleno, como siempre, de referencias. Yo creo que una novela negra tiene que ser también un viaje de aprendizaje, como cualquier texto, como casi la lista de la compra. Todo tiene que ser un viaje de aprendizaje en el que no te quedes como estás, no solo por las preguntas, sino por la pura complicidad que estableces con el escritor. Y, por cierto, no son escritores todos los que van a las escuelas literarias. No sale una Marta Sanz de todas las escuelas literarias. Pero yo salí de ahí. Ella sí, pero no es. Pero vamos, quiero decir que no todos somos escritores, ni todos somos cineastas, ni todos somos, yo qué sé, carpinteros, ¿no? Pues ya está. Bueno, perdón, vuelvo otra vez a... Es que vuelvo otra vez a esa parte, ¿no? A la línea de la verosimilitud y de la propia ficción y de la fantasía. A mí me cuesta un poco entender la novela negra entreverada de fantasía, me cuesta un poco. Yo exijo verosimilitud. Por eso, hace unos momentos afirmaba que inventamos tan poco, que casi todo lo hemos oído o lo hemos leído. Respecto a otra cosa que hablábamos antes, a mí me sorprende mucho, a menudo me hace una pregunta como parecida a ¿qué escritores han influido en ti? Hemos hablado mucho de que hay que, bueno, emular o... la respuesta sería todos. Es decir, yo no puedo escoger a Faulkner, a Simenon, a tal, solo estos. No, no, no. Yo he leído mucho TVO, he leído mucho cómic, he leído mucha Agatha Christie, he leído todo. Entonces, ¿qué es lo que te influye? Absolutamente todo. ¿Cómo lo aprovechas? Pues eso depende un poco. Eso depende un poco del día que tienes, de la suerte, de la capacidad de concentración. Y respecto volvemos a lo de la fantasía. Yo recuerdo las novelas de Fred Vargas, que juegan un poco a eso, y me gustan, pero por tendencia natural. Yo tiendo a la verosimilitud, a la aproximación máxima a la realidad. No estoy hablando de realidad, pero sí a esa aproximación que resulta creíble. Y también tiendo como lectora y tiendo como autora a intentar que el lector, la lectora, se crean que lo que yo estoy explicando es posible. Porque si creen que es posible, la novela negra tiene esa facultad de me asomo al lado oscuro, veo las atrocidades más bestias, pero después lo cierro y pienso, le pasan a otros. Pero has de pensar que eso puede pasar, que eso en determinadas circunstancias, en presencia de determinada gente, puede pasar. Hombre, la verosimilitud es crucial, ¿no? En literatura. Creo que también hay una tendencia al exceso de verismo, que querer explicar las cosas como son realmente, y pasa mucho en el género negro, estropea las novelas. Yo en mi caso personal, cuando decido escribir La noche sin memoria, hablo sobre la desaparición de dos personas, un hombre y una mujer, y decido inventar, mi personaje es un escritor que quiere escribir una novela y a través de su toxicomanía y de su alcoholismo invento a los personajes que son los muertos, que son unos fantasmas que a él se le aparecen, además se le aparecen en una forma de acúfeno y él tiene que entender ese lenguaje que va a crear, que al principio es un ruido, pero al final son unos siseos y unas palabras, y creo que esa parte le da
un ente literario, a la novela hace un juego de lo que es y no es, que creo que en mi caso para la historia, como yo quería plantearla y explicarla, fue un acierto. Y yo creo que un poco va por ahí la idea, no ceñirnos a esa realidad. Entiendo lo que dice, que en par, cuando ella aplica y quiere que se parezca mucho, pero entendemos que un libro es un mundo cerrado en el que tiene que ser creíble dentro de ese mundo cerrado, aquello que explicamos. Y si algo tiene la literatura es ese juego de fantasmas, de sensaciones, de fantasía al fin y al cabo, ¿no? Claro, claro. Es que yo también soy crítico con una parte de la literatura, y la literatura negra más, creo que esa parte de la deificación de la realidad. Cuando la realidad es algo caótico, es algo incomprensible, es algo irracional, es algo que no es justo. Y nosotros precisamente mediante la ficción lo que hacemos es armar algo para contar algo que tiene sentido. Y hay un ingrediente súper importante que es la imaginación. Y la imaginación tiene que estar. Y me da igual que sea en una calle que vosotros conocéis, que evidentemente eso os da una cercanía, pero puede ser en la Tierra Media. O sea, voy a romper una lanza en favor de la fantasía. Cuando Tolkien habla de los hobbits y dice las manos pequeñas son las manos que mueven el mundo, está diciendo una cosa muy grande y lo está mostrando mediante la acción. Es decir, no estoy diciendo que solo tengamos que escribir fantasía, pero es un ingrediente más, y la realidad a veces es tóxica en ese sentido, porque nos puede empujar a ser demasiado mundanos. Creo que decía Flaubert algo así como: el escritor que solo sabe decir que una pala es una pala, solo merece empuñarla, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera eso es así. Tenemos en nuestras manos el poder de hacer cosas increíbles, porque hemos leído libros increíbles, donde pasan cosas alucinantes. Bueno, pues, ¿por qué no lo vamos a intentar? Terminas, Marta, ¿eh? Sí, voy a ser súper breve. Yo tengo en este momento, yo personalmente, un conflicto muy grave con los conceptos de verosimilitud, veracidad, credibilidad, autenticidad en la narrativa, verdad incluso. Para mí, claro, la realidad es cualquier cosa menos verosímil, la realidad es completamente inverosímil, y creo que a veces la verosimilitud de las novelas se cuela en la realidad produciendo situaciones injustas, como por ejemplo cuando a una señora va a un juzgado de violencia de género y le dicen que haga un relato verosímil. ¡Ostras! ¿Cómo le puedes pedir a una señora que haga? Entonces, la literatura se nos mete en la vida a veces perversamente con recursos retóricos que asumimos. Y respecto a los fantasmas, yo creo que los fantasmas forman parte de lo real. Los fantasmas forman parte de la realidad. Si hemos leído Pedro Páramo de Juan Rulfo, lo sabemos. Y de hecho hay una disciplina que se llama la jauntología o la espectrología o algo así, que habla de los fantasmas, y es un componente importantísimo en los géneros políticos. Porque cuando estás hablando de fantasmas, normalmente lo que estás haciendo es hablar de desaparecidos y de víctimas con la vida truncada en falso, y de reverberaciones de la historia cerrada en falso. O sea, los fantasmas están con nosotros, aquí, ahora. Bravo. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. De verdad que ha sido un honor compartir esta mesa con estos grandes del género negro y de la literatura, fundamental, porque estos chicos que tengo aquí a mi alrededor podrían escribir cualquier cosa y todo eso que escribieran siempre estaría cargado de emoción. Ese es el secreto, la línea que delimita lo que es arte y lo que no lo es. Muchísimas gracias, Par, Jordi, Santiago y mi tocaya Marta. Ha sido estupendo teneros. Gracias a todos. Gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona.
Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? Ya sabes tú. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.